Va, muchísimas gracias. Ahora, mientras estamos cambiando de panel, en escena vamos a estar teniendo a Teresa Durand Maza. Ella es consultora senior en género e inclusión social. Asimismo, de forma virtual, estará Rogel del Rosal, coordinador de organizaciones campesinas e indígenas de la Huasteca del río Pánuco. De manera presencial, invitamos a dos participantes, igual que nos acompañen en la mesa. Mayra Colín Marín, vocal de la Comisión de la Cuenca, Villa Victoria, San José del Rincón, y Guadalupe Güeyshub Alonso Buendía, enlace de la Oficina de Derechos Humanos al Agua, Secretaría del Agua del Estado de México. Y mientras estamos aquí acomodando igual, pues nuevamente agradecer a todas las personas presenciales y virtualmente y también a los ponentes. Muchísimas gracias, Mario, por la participación y la moderación. Creo que los puntos son claves y nos van a ayudar muchísimo para el objetivo de este proyecto, que es realizar este marco político en estos temas de agua y cambio climático. Entonces, yo nada más quería comentar del panel anterior que si bien así señala el embajador un tema de gobernanza, pues no lo mencionaron con esa palabra, pero creo que tiene que ver con una corresponsabilidad que tenemos la ciudadanía, tanto para el financiamiento, para desde luego la educación y el uso y aprovechamiento, pero le comentaba al embajador que personas que vivimos en la Ciudad de México pagamos 40 pesos bimestrales de agua. Ese es mi caso. Yo podría traer ahorita mi recibo de agua y se los mostraría. Cuando un café en ningún lugar ya casi nos puede costar eso. O sea, nada más para que también empecemos a dimensionar toda esa responsabilidad que tenemos de pagar el uso justo y el aprovechamiento independientemente de que sea un bien público, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dejarlo ahí. En lo que también termina este panel, pues para ajustar el tiempo queremos platicar que el ejercicio de teoría de cambio lo realizaremos de manera virtual. Tendremos una convocatoria, desde luego, con todas las personas expertas que nos quieran acompañar. Y pues ya para que también tengamos el respeto tanto a las personas que están conectadas, que probablemente van por café más frecuente que nosotros, como a las personas presentes. Pero bueno, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Laura, y igual pues invitar a todos y agradecerlos nuevamente. Introduzco a nuestra moderadora, que espero ya esté conectada, Teresa Durand Maza. Teresa tiene una experiencia profesional de más de 30 años en temáticas relacionadas a la igualdad de género, la inclusión social, organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado y agencias gubernamentales. Ella fue asesora en desarrollo social y género para el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno británico durante 10 años antes de instalarse en Chile en el 2012 como profesora. Actualmente igual es asesora de igualdad de género y cambio climático e inclusión para el Reino Unido en Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias. Tere, te cedemos la palabra. Igual comentando de manera virtual se estará conectando Rogel del Rosal y presencial está Mayra Colín y Guadalupe. Muchísimas gracias. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, bueno. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí en este panel. Ha sido un día largo, me imagino, pero bueno, espero que puedan terminar la jornada realmente teniendo todas las reflexiones que están teniendo en términos de poder mejorar también lo que es la gobernanza de los recursos hídricos y en particular de las cuencas mexicanas que han sido seleccionadas para este proyecto. Solamente recordarles que en este panel que tenemos hoy vamos a trabajar con los siguientes objetivos. Vamos a discutir el estado de la integración de las necesidades e intereses de los grupos vulnerables para la gobernanza hídrica de cada cuenca. Vamos a analizar los desafíos de la inclusión de las mujeres y de otros grupos vulnerables, como pueden ser las juventudes, los pueblos originarios, en la gobernanza de una cuenca. Y también intentaremos identificar algunas recomendaciones que sean viables y alcanzables justamente para aumentar, fortalecer, llevar adelante una participación efectiva en la gobernanza de las cuencas.
Entonces, voy a empezar por las personas que están presencialmente, ¿sí? No sé quién quiere empezar, así, si quiere Guadalupe o Mayra, ¿cuál de las dos? Como lo decidas. Ya, Guadalupe, así te presento, ¿sí? Sí. Bueno, Guadalupe Alonso Buendía, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de México y actualmente está en proceso de titulación de la maestría en Derecho Constitucional, también en la UNAM, ambas cosas. Bueno, Guadalupe tiene una extensa trayectoria en temas de derechos humanos y particularmente derecho al agua y se encarga dentro de la Secretaría de Agua de la coordinación de género y agua, la que tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua en un plano de igualdad entre hombres y mujeres. Y también actualmente Guadalupe es investigadora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México. El piso es tuyo entonces, Guadalupe. Bueno, hola, buenas tardes. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio hablando de un tema tan importante como lo es el agua, ¿no? Hablábamos de la importancia de las mujeres en la participación del agua, de las niñas también, que casualmente pues son un grupo vulnerable de la sociedad. Son las mujeres las que gestionan la responsabilidad y la protección del agua. Son las mujeres quienes preparan los alimentos desde casa. Son las mujeres quienes velan por la protección, bueno, pues también de este vital líquido tan importante como lo es el agua, ¿no? Entonces es súper importante que toda la gobernanza y todas las políticas públicas vayan direccionadas y relacionadas a la protección de este grupo vulnerable, ¿no? También hablábamos que otro grupo vulnerable, son las personas indígenas, porque son ellos quienes se ven inmediatamente afectados por la falta del suministro de agua, porque son sus territorios los que naturalmente se encuentran inmersos dentro de las cuencas, ¿no? Por ejemplo, teníamos aquí el lugar en Huixquilucan. Huixquilucan es parte importante del bosque de agua. Dentro de este bosque de agua pues se capta la mayor parte, se infiltra la mayor parte de agua para la Ciudad de México. Entonces es súper interesante ver cómo las mujeres participan activamente en su protección. Del 100% de personas que hay en la protección del bosque de agua, el 80% son mujeres, ¿no? Entonces es importante brindarles un espacio seguro para la manifestación y asociación de sus ideas, porque realmente no lo hay. Hay mujeres y personas en lo general afectadas, que por eso se crea el Acuerdo de Escazú, pero bueno, son perseguidas, son señaladas. Hubo un testimonio de una persona defensora del bosque de agua, de la cual su pareja sentimental pues fue asesinada, ¿no? Por defender el bosque de agua. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Me están escuchando, cierto? Sí. Sí, ok. Muchas gracias, Guadalupe, por tu presentación. Guadalupe está representando a la Secretaría del Agua del Estado de México. Y ahora voy a seguir con Mayra Janet Colin Marín. Mayra es licenciada en Ingeniería en Sistemas de Información por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente es vocal de la Comisión de Cuenca de Villa Victoria de San José del Rincón, que es el órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Valle de México. Y también lidera actualmente el programa para la mitigación de la falta de agua en los centros escolares del COPAEM. Muchas gracias, Mayra. Te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder participar en un espacio de escucha para grupos vulnerables. Y quiero agradecer a Pronatura por esta invitación a esta mesa de diálogo.
Mucho se ha hablado el día de hoy de las subcuencas del sistema Cutzamala o del sistema Cutzamala en sí mismo. Pero el panorama que nos dan es visto desde el sistema, desde su exterior, y no nos han dado un panorama desde el interior. Yo vengo en mi calidad de vocal de esta cuenca y puedo hablar de la vulnerabilidad de los grupos que ahí residen. Sí. Es una relación que guarda innegablemente sus habitantes con la cuenca, pero también decir que los habitantes, en su gran mayoría, por el rezago educativo, el rezago social y económico que existe en las subcuencas, exceptuando Valle de Bravo y Zitácuaro, es una situación muy quebrantable cuando estamos nosotros hablando de ellos. Desde el acceso al agua, desde las dificultades, que es precisamente en ello el cambio de uso de suelo, la deforestación, y hay esfuerzos e iniciativas por parte de los habitantes, pero que en muchas ocasiones estas no se escuchan. Pues bueno, si me apoyan con la siguiente, muchas gracias. Aquí ya se ha hablado de cómo se integran las subcuencas. Esta está integrada por 6, que es Tuxpan, El Bosque, ubicadas en el estado de Michoacán, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chiles-do Colorines, ubicadas en el estado de México, y de las 7 presas, 3 son de almacenamiento, que son El Bosque, ubicada en Michoacán, Valle de Bravo y Villa Victoria en el estado de México, y derivadoras que son Tuxpan, Ixtapan del Oro, Chiles-do y Colorines. La que sigue, por favor. Las dificultades en las subcuencas. Aquí viene lo interesante y lo importante. No quiero andar mucho en esto, pero en el estado de México, la región más marginada y de la cual pocos se atreven a voltear a mirar, ¿no? Y a dar el apoyo, es municipios como Ixtapan del Oro, que de 125 municipios que integran el estado de México, es el más pobre y es el que tiene un más alto grado de rezago educativo, con un 37%. Y pues es una subcuenca eminentemente rural, su población es muy dispersa y su economía versa en 2 vertientes, agricultura y ganadería. Estas 2 vertientes están siendo muy castigadas por los analistas. Y la industria es presente exclusivamente en Michoacán, ¿no? En Zitácuaro. Las dificultades, entre otras, ya se habló de erosión, de cambio de uso de suelo, y en esta fotografía nada más quiero que la vean, cómo ha cambiado el uso de suelo de forestal a agrícola, de agrícola a productores de aguacates, y en municipios como Valle de Bravo se va directamente de forestal a uso urbano, argumentando que es para uso campestre. Es uno de los municipios donde ni siquiera se tiene el conocimiento si este cambio de uso de suelo es legal o ilegal. Y aquí hablamos de los grupos indígenas. Creo que ellos son un grupo, es el grupo más marginado de las cuencas, pero porque ellos mismos lo han permitido. Hay leyes que los protegen, pero no saben usarlas. ¿Por qué lo decimos? Porque finalmente estos grupos viven una marginación completa, no viven dentro de una realidad que estamos ahora teniendo. Ellos han permitido que sus usos y costumbres, que la cosmovisión indígena sea utilizada para fines políticos, para fines turísticos inclusive. La cultura se vende, la cultura indígena ya no se cuida, ya no tiene esa cosmovisión y ese respeto ancestral que se venía teniendo por estos pueblos indígenas, y que sí o sí ellos son quien guardan intrínsecamente el equilibrio de los recursos ecosistémicos que se tienen en las subcuencas. Y la representación, si hablamos de grupos vulnerables, la representación que existe en estas subcuencas no nos representa, representa a una minoría. La gran mayoría, como nosotros, como hoy, nosotros no estamos representados por esa minoría, puesto que ellos tienen recursos y no están preocupados por comer. En el caso del resto de la población,
por los datos que les acabo de dar, pueden ver claramente que el resto del grupo de las subcuencas del sistema Cutzamala no tienen una representación porque están más preocupados por comer, por sobrevivir, por la extrema pobreza que se tiene. Y esto está marcado muy fuertemente en los últimos años por la presencia de grupos delictivos de los cuales no voy a abonar salvo esto, y la discriminación de género que ya lo mencionaba Guadalupe. Es una situación muy complicada porque aquí se da una migración de péndulo, mayoritariamente en la población del sexo masculino, en edad productiva y a partir de los 15 años salen a buscar el sustento, a lugares como el Valle de México, el Valle de Toluca. En muchas ocasiones migran hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿quién se queda desprotegida? Pues es la mujer, porque ella tiene que acarrear el agua, ella tiene que ver cómo debe de tener ese sustento para tenerlo para sus hijos, ¿no? Porque muy temprano son madres. Loma de Juárez es una localidad de Villa de Allende, donde las jovencitas desde los 13 años ya son madres, incluso antes. Es una realidad muy fuerte. Al final del día, a pesar de que ellas son las que necesitan el agua, esta discriminación está marginada puesto que los tomadores de decisiones sí o sí son los hombres. ¿Y por qué nos volvemos más marginadas? Porque al final del día tienes que, en mi caso no, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, tienen que esperar a que regrese el marido, a que el Comité del Agua, que no está normado y no está reconocido ni en leyes estatales, ni nacionales, ni locales, y mucho menos en los municipios, ellos se rigen por usos y costumbres. Y ahí tenemos cotas de poder, donde se hace lo que el presidente diga. Y volvemos a lo mismo, la marginación hacia la mujer. Entonces, son los grupos vulnerables y que es una realidad bastante fuerte en estas subcuencas. Exceptuando Valle de Bravo y no en su totalidad Valle de Bravo, ¿no? Sería la zona dorada de Valle de Bravo, como de pronto le hemos puesto la gente que vivimos ahí, la joya de la corona. Porque Valle de Bravo levanta la mano, cualquier ONG que esté ahí, porque hay más de 4, tiene los recursos y a Valle de Bravo se le voltea a ver, y a Valle de Bravo se le da. Pero ¿qué pasa con los demás? Y ellos son minoría, y ellos mueven para, incluso a veces hasta para sus intereses personales. Pero ¿qué pasa con nosotros que somos mayoría? ¿Quién nos voltea a ver? Hay grupos aislados de municipios como Villa de Allende, en Lagunas del Carmen, que están haciendo lo necesario, que son cuerpos de agua naturales, y que están organizándose porque estos cuerpos de agua tienen plagas de tule, de lirio, y que este año en específico esos cuerpos de agua se secaron. Se vislumbra un panorama muy desalentador. Estos son los grupos marginados, estos son los grupos vulnerables que viven en las subcuencas. Por eso, hoy por la mañana que escuchaba a Mario López, este análisis que hacía no se hizo desde el sistema Cutzamala, se hizo desde sus habitantes, desde las voces, desde la necesidad, desde la marginación, que es lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes estos espacios de escucha, pero también es muy importante que se retome aquí la situación de cómo nos organizamos. Esta parte de cómo se organiza la población, ya mencioné un ejemplo. Hay casos muy importantes y que es precisamente para poder atender estas necesidades que se han organizado. Un caso de éxito es de una ONG que está trabajando en esas subcuencas, y el caso de éxito más citado y que puede ser ejemplo no solo a nivel local sino estatal e inclusive nacional es el municipio de Amanalco de Becerra, quien ha logrado tener un manejo muy eficiente en sus recursos forestales, de tal suerte que al día de hoy su crisis hídrica es menor. Ellos avanzaron a razón de esto en rezago educativo y en rezago social. Subieron de puestos, pero ¿quién decreció? Ixtapan del Oro
Villa Victoria, increíblemente, y también, ¿por qué no decirlo?, Villa de Allende. Tenemos en las subcuencas del sistema Cutzamala lo más marginado del Estado de México. Eso es lo que yo les puedo decir. Si hablamos de grupos vulnerables, si hablamos de marginación, están en las subcuencas del sistema Cutzamala. Y los datos no mienten, los datos los podemos bajar del Coneval. Ahí están, y si lo vemos, si lo vivimos, pues mayormente podemos decir que esa es la realidad que se vive. Y bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, todavía no termino mi presentación. Muchas gracias, Mayra, por tu presentación y también por ponerle una realidad, ¿sí?, a lo que tiene que ver el impacto. Muchas veces hablamos del impacto del cambio climático sin acordarnos que son las personas, y las personas más marginadas, históricamente vulnerables, las que sufren más justamente las consecuencias en este caso del manejo o el mal manejo de los recursos hídricos, y que se combina obviamente con el deterioro que estamos viendo en términos climáticos. Finalmente voy a pasar a nuestro último panelista, es Rogel del Rosal Valladares. Rogel es asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, y además es integrante del grupo promotor de la Contraloría Autónoma del Agua en San Luis Potosí. Y finalmente es defensor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía en la Huasteca Potosina. Muchas gracias, Rogel, por estar aquí también desde tu lugar virtualmente. Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, yo radico en el municipio de Gilitla, que es en la parte de la Sierra Madre Oriental. Como contexto general, informamos que la Huasteca Potosina forma parte, es la octava parte del territorio de la cuenca del Pánuco. Tiene 11,000 kilómetros cuadrados, ocupa 20 municipios, 715,000 habitantes. El 65% de los habitantes son habitantes indígenas, náhuatl, tenec y chihui. Y bueno, ese es el contexto general. Los principales factores de amenaza a las aguas en la región son la implantación de 4 ingenios azucareros a partir de los años de 1960 a la fecha. Hay un cultivo se ha incrementado en 5 veces la producción de caña de azúcar. Por consecuencia, la tumba de selvas y bosques para la producción de caña de azúcar como materia prima para estos 4 ingenios azucareros que abastecen de azúcar a la Coca-Cola. En los años 80 se implantó también una empresa citrícola que ahorita absorbe la producción de 20,000 hectáreas de naranja. Por consecuencia, también el uso bastante grande de agua para sus operaciones industriales. En los años 2000, al inicio del presente siglo, se implantaron también 2 agroindustrias o industrias ganaderas que producen en la actualidad 162,000 toneladas al año de carne de exportación, y al mismo tiempo se implantaron 2 termoeléctricas en la parte norte de la Huasteca, en el municipio de Tamuín, para vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y abastecer de energía a la cementera, a Cemex. Y al mismo tiempo se implantó la termoeléctrica antes de Iberdrola, la termoeléctrica ubicada en el municipio sureño de la Huasteca, denominado Tamazunchale, que es la productora mayor de energía eléctrica en Latinoamérica.
Esos son los cuatro factores que han implicado altos volúmenes de uso de agua en la región y por lo tanto también de contaminación. Tenemos enfrente la amenaza de dos grandes proyectos o también denominados proyectos de muerte, que son el fracking, que abarca un área de exploración y de extracción de gas y petróleo de 382,000 hectáreas, que abarca 18 municipios de la región huasteca, y también últimamente se ha presentado también el problema. Esto todavía no entra en operación, el fracking se detuvo con la entrada de Andrés Manuel López Obrador, pero sigue estando dentro de la agenda de las grandes empresas de hidrocarburos para implantarse en la región. El otro gran problema o amenaza es el trasvase del agua hacia el norte del país, en particular hacia los estados de Nuevo León, Tamaulipas e incluso Texas, a razón de 15 metros cúbicos por segundo para cada uno de ellos, es decir, 45 metros cúbicos por segundo para llevar agua hacia el norte, lo cual traería una gran devastación ecosistémica. Y entre todos los proyectos en operación, tanto las amenazas que aún no se implantan, implicaría un desastre social y ambiental de grandes proporciones en esta parte de la cuenca del Pánuco, aunque también existen otros megaproyectos en operación, como los ingenios azucareros en el río Veracruz, que también se abastecen de agua del río Moctezuma, y también en el municipio de Pánuco el ingenio de propiedad de guatemaltecos de la empresa Pantaleón, que también usa grandes volúmenes de agua del río Pánuco. Entonces, en su conjunto, estos son los grandes factores de amenaza para toda la región. Nosotros lo que estamos planteando son varias cosas. Uno, la necesidad de una nueva ley general de aguas, porque la que ahorita está en operación es la ley salinista, implantada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, que ha abierto las puertas a la mercantilización del agua, a la contaminación y a la sobreexplotación. Planteamos también la necesidad de que se impulsen las contralorías autónomas del agua en las distintas partes del país, con una participación decisiva de pueblos indígenas, productores por la soberanía alimentaria, grupos afectados por la contaminación, mujeres y jóvenes, organismos de la sociedad civil y universidades que tengan como función monitorear la política y acciones de los distintos niveles de gobierno en materia hídrica, así como la operación de las personas físicas y morales vinculadas al uso del agua. Realizar trabajos de investigación con soporte científico para incidir en las políticas hídricas, realizar trabajos de incidencia en los distintos poderes y niveles del Estado mexicano, mantener una comunicación fluida con los diversos sectores de la sociedad y colaborar con estos en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas del agua. Esta es una iniciativa que estamos impulsando en la región y sabemos que en otras regiones del país también se están desarrollando, tomando en consideración que prácticamente no existe autoridad del agua en México. La Comisión Nacional del Agua apenas cuenta con 85 inspectores para vigilar el uso de 538,000 concesiones, de las cuales el 70% está acaparada por el 7% de los concesionarios. Entonces, además, estamos impulsando el reconocimiento de los sistemas comunitarios del agua, que no tienen reconocimiento jurídico ni tampoco financiamiento y que son los que están operando a favor de garantizar los derechos humanos al agua. Esta es nuestra posición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogel. Consciente del tiempo y la larga jornada que están viviendo, voy a hacer una breve pregunta para cada uno y cada una de nuestras panelistas. Voy a empezar al revés, por Rogel. Rogel, muchísimas gracias por tu extensa y detallada un poco cronología y también territorialización, ¿no?, de lo que son las vulnerabilidades, pero si tú tuvieras que nombrar cuáles son los grupos sociales que se han visto o se pueden ver más afectados por el deterioro que está sufriendo la cuenca, ¿cuáles serían?
Principalmente pueblos indígenas por la deforestación que sufren sus tierras para producir la materia prima y también por la escasez que sufren de agua. Se están secando, si ustedes han visto las noticias, se secó el río Valles, por ejemplo, también el río Salto y también las cascadas de Tamul en épocas particularmente de sequía, porque son desviadas precisamente para mantener la irrigación en los cañaverales. Por otro lado, también son los grupos urbanos de colonias populares en particular, que son los que no tienen la infraestructura hídrica para almacenar el agua. En particular, Perfecto. pero también podríamos ver de que son las mujeres Sí, las que más sufren la escasez del agua. perfecto. Y en el caso de usted, de tu cuenca, Guadalupe, ¿cuáles son esos grupos sociales que tú, bueno, ya los nombraste, ¿no? En tu presentación, pero quizás pensar un poco en el impacto concreto que tiene lo que es la escasez o el mal manejo de recursos hídricos en ciertos grupos vulnerables de la cuenca, Guadalupe? Bueno, quisiera retomar un poquito. Perdón, quería decir Mayra. Perdón, se me fue. Se me chipoteó el chip. Mayra. La otra Guadalupe. Muy bien. Pues retomo lo mismo que dijo Rogel. Los grupos vulnerables es el sector indígena, pero porque ellos lo han permitido, insisto. Si yo permito, hasta donde yo permita a quien sea, tanto a gobierno como personas de la misma sociedad, que me limiten, pues va a seguir pasando. Pero como pueblos indígenas, de pronto, lo que dije, el rezago educativo tiene que ver mucho para que ellos sigan siendo marginados. Pero sin duda también una gran parte son las mujeres, los jóvenes y niños, que se quedan en las cuencas, porque ellos tienen que ayudar a sus familias para poder tener ese recurso en sus hogares. Entonces me quedo aquí con grupos originarios de México, mujeres, jóvenes y niños que están en la cuenca. Gracias, Maya. ¿Y ahora sí, Guadalupe? Sí, la otra pregunta. No, esa misma. ¿Cuáles tú identificas como los grupos más vulnerables y qué impacto tiene en la vida cotidiana, ¿sí? De esos grupos? La escasez de recursos hídricos o la mala manejo, ¿sí? Y gobernanza de esos recursos. Bueno, principalmente, pues, bueno, inicialmente son las mujeres, porque como ya lo había dicho, ellas son las que están encargadas de la gestión del agua y los espacios para su manifestación de ideas, pues suelen ser muy poco respaldadas por entes institucionales de vigilancia, ¿no? Entonces se corre el riesgo de que en ejercicio de ese derecho a su manifestación de ideas, pues puedan sufrir de violencia física, sexual y emocional, porque muchas veces son señaladas y publicadas a través de los medios de comunicación y señaladas, ¿no? Los niños y las niñas, porque son, como bien lo mencionaba la compañera, son quienes se quedan en los hogares y en espacios rurales, son quienes van ellos hasta la fuente de agua para traer hasta sus hogares el agua que se ocupa pues para su aseo personal, para la preparación de alimentos. Entonces aquí es importante que los estados volteen a ver estas necesidades y que esas fuentes de agua sean más accesibles y tengan una perspectiva de inclusión hacia estos grupos vulnerables. También quiero mencionar a los grupos económicamente desfavorables, que en la parte urbana, idealmente el agua se tiene que dar por red. Sin embargo, pues es un ideal que pues no se está alcanzando, ¿no? Y en contraposición a este desabasto de agua por red, se da el agua que se abastece por pipas, ¿no? Y las pipas muchas veces, como lo mencionaba, en comunidades urbanas, tienen un precio muy elevado, que en muchas ocasiones se ha visto en trabajo de campo que las personas tienen que optar o por comer bien o por tomar agua,
o acceder a este vital líquido, ¿no? Porque la pipa en algunos puntos llega a elevar su precio hasta 2,500 pesos. En otros lugares hasta 500 pesos el tambo. Entonces es muy triste esta realidad y creo que esos 3 grupos son los más afectados, ¿no? Y cómo la vulneración al derecho humano al agua trastoca otros derechos que también son súper importantes, como es el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación, a la educación. Bueno, creo que todos, es un derecho básico. Sí. Y tomo esta última reflexión que hacía sobre el derecho a la educación, porque sobre todo a veces no solo en estas conversaciones invisibilizamos los impactos reales en la vida cotidiana de los grupos vulnerables, pero hace poco terminé un estudio sobre cómo también el acceso al agua o la falta de acceso al agua impacta en el derecho a la educación, sobre todo de las niñas, por ejemplo, en algo tan básico como puede ser digamos, el acceso a agua en los baños de los colegios, ¿no? Que sabemos que eso impacta considerablemente, sobre todo a las niñas adolescentes. Yendo un poco a lo que tiene que ver con el tema de la gobernanza, o lo que intentamos también hablar de una gobernanza multidimensional, una gobernanza interinstitucional e inclusiva. ¿Cuáles piensan que son a veces los obstáculos mayores que enfrentan diferentes actores, ¿sí? Pero sobre todo actores que son marginados, vulnerables, en la participación de esta gobernanza que sea interinstitucional e inclusiva? Empiezo entonces por el medio, empiezo por Guadalupe, ¿sí? Porque tú mencionaste justamente la dificultad que tienen mujeres lideresas y hombres líderes de participar muchas veces en lo que es la gobernanza de las cuencas. ¿Cuáles son esos obstáculos, Guadalupe, que tú ves? Bueno, pues como lo decía, que las instituciones tienen que estar interrelacionadas. Primero, para la gestión de las mujeres que hacen en la participación en defensa del agua, de los lugares de recarga hídrica. Bueno, pues tiene que haber ahí una coparticipación primero, porque el Estado tiene que generar todo ese mecanismo a través del cual se acerque a la sociedad toda esa información necesaria para acceder, en este caso y en específico, a su derecho humano al agua. También tiene que dar la información necesaria para ejecutarlo de mejor forma, porque ¿cómo vamos a defender algo que no conocemos? Entonces, como decía la compañera, hay poblaciones súper marginadas que no tienen conocimiento de esto. Entonces, el Estado tiene que generar esos mecanismos necesarios para acercarles esa información. Esa por una parte. En cuanto a la situación técnica, que en el Estado de México lo ejecuta CAEM, pues es súper importante que este suministro de agua, es decir, los pozos, tal vez alguna olla captadora de agua, todo eso tiene que estar totalmente accesible hacia la población, ¿no? Por ejemplo, si el trayecto de la casa hasta el cuerpo de agua donde se obtiene el vital líquido tiene 1 kilómetro, bueno, pues ese kilómetro tiene que estar con las condiciones necesarias para que la carga que ya de por sí se le atribuye a las mujeres y a las niñas, pues sea menor, ¿no? Que sea un espacio pues más o menos pavimentado, alumbrado, bueno, que tenga esa accesibilidad, ¿no? En cuanto a la salud en relación con la mujer y el agua, pues es la preparación de alimentos. Muchas veces vemos que ahorita ya pues los cuerpos de agua están contaminados y sobreexplotados. En cuanto a la contaminación, aunque tenga un olor aceptable, aunque tenga un sabor aceptable, aunque tenga un olor aceptable, pues el agua muchas veces viene contaminada y con eso preparamos los alimentos. Y como ya lo dije, aquí se
se ven afectados otros derechos, ¿no? Como lo es el derecho a la salud. Ahorita estamos viendo que está en aumento pues el cáncer, varios cánceres, a causa del agua que está ya contaminada. Entonces, pues es súper importante que el Estado ponga en acción estos mecanismos para garantizar que el agua sea suficiente, que sea accesible, también asequible y que tenga la calidad necesaria para asegurar a los mexicanos una vida digna. Sí. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Mayra, ¿cuál es, frente a la identificación que has hecho sobre los grupos más vulnerables, ¿sí?, y más marginados en la cuenca, cuáles son los obstáculos que tú piensas enfrentan para tener una participación más efectiva e inclusiva en la gobernanza? Primero que nada, pues no hay gobernanza. Después no hay espacios de escucha, o estos han sido limitados. Claro ejemplo que hace algunos años, 4 o 5, la Comisión de Cuenca Villa Victoria San José del Rincón sesionaba en la cuenca. Ese poder se centralizó en Valle de Bravo. No tengo nada en contra de Valle de Bravo, quiero aclararlo, pero es la joya de la corona del Estado de México. Y al final del día, y lo digo porque también estoy en el sector educativo y cada recurso a nivel Estado que solicitamos diferentes instituciones educativas, hay prioridad para Valle de Bravo. Digo, ya veo 2 polos, ¿no? Del sector educativo y el seguido del sector comunitario. Entonces, estos espacios de escucha no los hay al centralizarse el poder en Valle de Bravo. Pues a la gente de la cuenca Villa Victoria que tiene el interés de participar, pues se coarta su libertad porque, como lo dije en un principio, están más preocupados por comer que por atender las necesidades de la cuenca. Entonces, la participación disminuye y solo aquellos que tenemos medianamente los recursos para trasladarnos y que a veces lo hacemos por apoyo de los mismos compañeros o de alguna gente que está interesada en que seamos sus representantes, pues nos permiten estar en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, es eso básicamente, no hay espacios de escucha y por eso es la importancia de revalorizar las funciones de las comisiones de cuenca, porque ellos venían haciendo una muy buena labor que permitían a los habitantes de la cuenca organizarse, que si había proyectos enfocados por ONGs hacia las cuencas, y en específico a sus habitantes, porque muchos de los programas vienen enfocados al sistema Cutzamala, y estos pues la gente ni siquiera los voltea a ver o no se apropian de ellos, porque no les interesa, porque no reciben un beneficio de ellos. Pero cuando llega una ONG a participar directamente en una comunidad, se hace un estudio, se hace un diagnóstico para poder incidir y tener resultados reales, no disfrazados. Entonces, esta parte de la gobernanza es muy importante, insisto, no la hay, apenas hace unos años se está apostando por ello, y mencionaba hace rato una ONG participando en Amanalco, que ha tenido éxito, porque ha iniciado, ha invertido, ha apostado por la gobernanza. Si no tenemos gobernanza, todo esto no funciona. Debemos de tener un manejo integral de la cuenca. Pero insisto, sí tenemos que revalorizar y darles el lugar que corresponden a las comisiones de cuenca para que los habitantes tengan estos espacios de escucha, porque ellos al final del día son quienes bajan la información a diferentes instituciones gubernamentales, donde en muchas de las ocasiones la falta de información de la cual se ha hablado se vuelve de seguridad nacional y personas como su servidora no tenemos acceso a ellas, ¿no? Y soy quien he estado trabajando activamente en los últimos años en la cuenca, pero que hay mucha información que me cuesta muchísimo conseguirla. Hay que pedir favores a muchos conocidos para que nos puedan otorgar esta información. Y es ahí donde el trabajo se disminuye y es ahí donde tenemos que hacer para poder tener información y por lo menos darles datos, ¿no?, a algunas personas que nos los llegan a preguntar para poder establecer programas. Entonces la gobernanza es muy importante y debe de implementarse. Gracias.
Muchas gracias, Mayra, por eso. Y finalmente, Rogel, ¿tú también sientes que hay obstáculos claros en términos de acceso a la información, acceso a espacios de escucha, como decía Mayra, a espacios donde se pueda escuchar la voz, como decía Guadalupe, de las personas más vulnerables? ¿Cómo es la situación desde el lugar donde tú estás? Sí, falta espacios de escucha, espacios de participación, espacios también de deliberación para construir políticas hídricas en todos los niveles. Podríamos decir que el problema, bueno, habría que resolver el problema del marco legal a nivel nacional para que se opere hacia abajo. Igualmente el marco institucional no puede seguir estando la Conagua como está, tiene que haber una participación institucional, pero también participación social. Por otro lado, recursos. Aquí vemos a las oficinas de Conagua prácticamente vacías, sin operación. Hay problemas muy concretos de contaminación, de descargas, etcétera, pero no hay autoridad que intervenga. Por otro lado, se necesita políticas hídricas, o sea, bajo un diagnóstico, como dice la compañera, tener que elaborar planes rectores por cuenca de restauración, de gestión o manejo de las aguas, y tiene que ver también reglamentación desde las microcuencas, porque digamos que aseguren la participación de las comunidades, también de todos los actores dentro de las microcuencas, y se puedan hacer reglamentos que operen desde abajo. Muchísimas gracias a los tres por estas reflexiones. Simplemente antes de cerrar este panel, el trabajo que hemos hecho en el proyecto de diálogo de la Unión Europea y México sobre estos marcos de políticas subnacionales para el manejo de cuenca, hemos incorporado lo que es una perspectiva de género e inclusión social en cada paso que hemos dado. Y eso creo que al menos desde este proyecto hemos dejado claro que el compromiso que debe ir hacia adelante es justamente la inclusión de las mujeres y de otros grupos vulnerables, particularmente las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Y me parece que es fundamental porque lo que hemos y lo que estamos intentando hasta el final de este proyecto justamente es llamar la atención sobre cuáles son las estrategias que nos van a permitir llevar, digamos, las voces de estos grupos más vulnerables en cada una de las cuencas a aquellas personas que tienen que escuchar. Y eso es lo que nos ha movido, ¿sí? No solo para incluir este panel, sino para incluir esta perspectiva de género e inclusión social en cada uno de los pasos que este proyecto está realizando. Muchas gracias nuevamente por la presencialidad y la conexión virtual, y espero que sea un muy buen fin de jornada allí en el hotel. Gracias. Gracias, Tere. Gracias, Roger. Muchas Mayra y gracias. Guadalupe, un aplauso.